Mi nombre es Alejandro, tengo 19 años y la siguiente historia que les contaré no es mía, sino que me la contó mi papá. Él me cuenta que cuando era joven tuvo que hacer un viaje a Puebla. Sin embargo, debido a unos imprevistos, se le hizo de madrugada en el camino. Transitaba por una carretera muy solitaria y oscura. Todo transcurría con normalidad, cuando de pronto, a lo lejos, vio una especie de mujer, la cual iba vestida totalmente de blanco, con un tipo de vestido. A pesar de que su traje era totalmente blanco, se veía sucio y manchado, como si hubiera tenido un accidente o algo parecido. Lo más extraño de todo es que iba arrastrando una especie de maleta que parecía que cargaba algo muy pesado dentro de ella, ya que avanzaba muy lento. En eso, mi papá se asustó muchísimo, ya que se puso a pensar en la situación. Rápidamente por su cabeza pasaron varias posibilidades. Tal vez tuvo un accidente, tal vez es una persona que padece de sus facultades mentales. No sé, lo que haya pasado, estaba buscando ayuda seguramente. Había bastantes probabilidades de que era lo que podía pasar, pero a pesar de que todo tuviera una explicación posible, él simplemente se quedó atónito, en completo shock, y lo único que hizo fue agarrarse muy fuerte del volante, encomendándose a él, y sin más, cerró sus ojos. Cuando logró abrir los ojos de nuevo, dice que vio en el retrovisor que la mujer seguía en medio de la carretera. Fue ahí que mi papá supo que era de lo que se trataba. Se puso a pensar cómo fue que pudo traspasarla y no tener ningún rasguño, ni haber sentido ningún impacto. Mi papá dedujo entonces que esa mujer probablemente era el alma en pena de alguna mujer que tuvo un accidente en carretera y perdió la vida, y su espíritu había quedado vagando por la carretera. Al llegar a una gasolinera que estaba a unos cuantos kilómetros de donde tuvo su encuentro, este se estacionó para procesar lo que acababa de pasar. Los despachadores lo notaron muy raro y pálido, así que le preguntaron que si lo habían asustado, de forma un poco burlona. Y mi papá, un poco aún choqueado, contestó que sí. Entonces procedieron a contarle la historia a los despachadores sobre aquel avistamiento. Resulta que hacía un par de años, una familia iba de vacaciones. Era el padre, la madre y sus 2 hijos. Sin embargo, en medio del camino, se les apareció repentinamente un animal, y el padre, al tratar de maniobrar, volteó el carro, el cual terminó en un trágico accidente. Lamentablemente, solo la mujer era la única que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, por lo cual salió volando por el frente del automóvil, atravesando el cristal y perdiendo la vida inmediatamente. Los demás miembros de la familia resultaron con graves heridas, sin embargo, sobrevivieron. Y eran varios los automovilistas que decían que esa mujer se aparecía recurrentemente en ese tramo de la carretera. Incluso le comentaron que en esa zona hay una cruz en el punto exacto donde fue el accidente. Mi papá se recuperó del susto y siguió su viaje. Ya de regreso después, al pasar por el mismo lugar, prestó atención y efectivamente se dio cuenta de que había una cruz en una parte del camino. Se orilló, encendió las intermitentes y ya con la idea iba preparado con veladoras. Le prendió 2 veladoras blancas, rezó un par de oraciones por el espíritu de aquella pobre mujer y continuó su camino. Mi nombre es Roberto, actualmente tengo 27 años de edad. Sin embargo, la historia que les contaré fue aproximadamente a los 15 y 16 años, más o menos. Un día hice un viaje en coche con mis papás. Ya estaba muy entrada la noche, y la verdad es que yo odio ir al baño cuando vamos en carretera. Casi siempre procuro aguantarme las ganas hasta llegar a mi destino, ya que los baños de las casetas de cobro o gasolineras suelen ser muy sucias y me dan ganas de vomitar tan solo acercarme a ellas, esto debido al olor nauseabundo que desprenden. Pero ya llevaba mucho rato aguantándome las ganas. El tramo en el que íbamos era muy estrecho, así que mis papás no podían orillarse a la carretera, además que de noche y en medio de la nada, pararse podría dar paso a un accidente o a sufrir un robo por parte de delincuentes. Así que decidí pedirle a mis padres que nos bajáramos de rápido a un baño que estaba cerca de una caseta de cobro. Cuando llegamos, vimos que había muchas vans estacionadas. Probablemente venían en grupo haciendo un viaje de vacaciones o algo así. Y también vi gente afuera del baño, pero la verdad yo pensé que estaban esperando turno o algo así, porque se había llenado el baño. Pregunté si estaban formadas las mujeres que estaban afuera, pero simplemente no me respondieron, me ignoraron. Así que decidí entrar al baño. Ya adentro, solo vi a 3 señoras, las cuales estaban rezando y haciendo una especie de ritual en el baño. Es algo que nunca se me va a olvidar, porque fue una imagen muy extraña. Desde fuera no se escuchaba nada, y la gente de ahí no me dijo nada cuando salí.
La escena, para que se lo imaginen, era entrando al baño. A mano derecha estaba el lavamanos y 3 cubículos con taza. Frente a estos estaba el lavamanos con un espejo. En dicho espejo estaban encendidas 3 velas en el lavamanos, 2 rojas a los lados y una negra en medio. En el cristal estaban dibujados unos símbolos muy extraños que la verdad no recuerdo y ni quiero recordar cómo eran. Las mujeres estaban vestidas con una tipo túnica roja y estaban rezando algo que no entendí muy bien. Cuando entré, ni se inmutaron. Al ver la escena entré en shock y tras unos segundos me di la vuelta y salí. Las mujeres que aguardaban afuera solo se me quedaron viendo, pero no dijeron nada. Regresé al carro de mis padres y me preguntaron que si todo bien, a lo cual les dije que sí. Me tuve que aguantar las ganas el resto del camino, y días después, un poco ya más tranquilo, les conté lo sucedido, aunque mis padres nunca me creyeron. Me llamo Iván, tengo 23 años, soy de Monterrey, y lo que me pasó no fue alucinación ni coincidencia, ya que varios miembros de mi familia fueron testigos de todos aquellos hechos perturbadores que pasaron. Tengo unos parientes, los cuales antes tenían un rancho a las afueras de Montemorelos, en Nuevo León. Este se encontraba así en medio de la nada, ya que no colindaba con otros ranchos, ni gasolineras o tiendas de paso, y esta se encontraba a las orillas de la carretera. Realmente podría decirse que se encontraba en medio de la nada. Como es normal, fuimos muchas veces, ya que como la propiedad como tal estaba bastante grande y espaciosa, teníamos donde quedarnos a dormir toda la familia en aquella vieja casa. Entre tantas historias que nos ocurrieron en aquel lugar, una noche estábamos todos reunidos platicando en el área de la Palapa, la cual se encontraba muy cerca en la orilla de la carretera. Ahí estábamos todos, mi primo Paco, mi tío Juan, mi tía Elizabeth y muchos más. Estábamos contando anécdotas familiares e incluso una que otra historia de terror, ya sabes, para poner el ambiente en aquel inhóspito lugar, cuando de repente de la nada se escuchó un estruendo horrible. Era un sonido como de golpe metálico, incluso se escuchó como un chirrido de llantas. Parecía un choque muy fuerte. Entonces todos salimos corriendo a la carretera para ver el accidente y poder auxiliar en lo que pudiéramos a los heridos. Para nuestra sorpresa, no había absolutamente nada. Como dije, el rancho estaba en medio de la nada y por consiguiente la carretera estaba oscura. Sin embargo, el estruendo que retumbó lo hizo sonar como un choque de gran magnitud, por lo cual el que no hubiera el mínimo rastro nos sorprendió a todos. Igual y pudo ser coincidencia en que salieron volando a la carretera al otro lado de la orilla del rancho y no los vimos o algo así. El asunto es que yo y mis primos insistimos en salir con linternas en mano a buscar el punto del accidente. Ya nos estábamos organizando, sin embargo, mi tío nos dijo que nos detuviéramos, que lo más probable es que no fuera nada. De ahí nos empezó a contar que muy seguido pasaba eso, que de la nada se escuchaba como si chocaran y al momento de salir no era nada, que ya varias veces le había sucedido que escuchaba un gran choque y no había rastro. Después de eso, empezó mi tío a platicarnos todo lo que pasaba en el rancho y la carretera, como que dentro del rancho se aparecía la sombra de un niño, el cual buscaba a su mamá. También un anciano el cual parecía estar desorientado, así como una mujer vestida de blanco que al notar que lo observaban, simplemente desaparecía en el aire. Todos estos, claro, eran espíritus. Cabe recalcar que antes de llegar al rancho de mi tío, hay una curva muy peligrosa que da hacia un barranco, donde muchas personas han perdido la vida, y es por eso que hay tanta actividad paranormal en esa parte de la carretera. Me contó algunas historias más que me quitaron las ganas de volver a ir. Mi nombre es Jazmín, tengo 37 años, y si bien nos han pasado muchas cosas extrañas en carretera, ya que viajamos muy seguido, recuerdo una ocasión en específico en que mi esposo y yo viajamos por autopista en un carro bocho. Ya sabes, estos escarabajos de la Volkswagen. Íbamos en el trayecto desde la ciudad de Puebla y nos dirigíamos hacia Playa del Carmen, en Quintana Roo. En el transcurso del camino, el primer día, tuvimos algunos pequeños detalles con el bocho, pero nada que no se pudiera solucionar. Mi esposo es mecánico, así que se resolvían esos detallitos con suma facilidad. En el segundo día de viaje, al empezar a caer la noche, el bocho empezó otra vez a presentar fallas. Ahora era de sus luces. Literalmente nos quedamos sin ellas, en medio de la nada, en el paso de los murciélagos. Éramos solo mi esposo, el bocho y yo, y cientos de murciélagos a nuestro alrededor agitando sus alas. No voy a negar que teníamos una vista hermosamente espectacular de un cielo estrellado, cuando las copas de los árboles nos permitían verlo claro, ya que éstas se abrazaban por encima de nosotros y nos sumergían en una oscuridad aún más perturbadora. Mi esposo se empezó a preocupar, ya que temía que por el hecho de no llevar las luces, de repente llegara a pasar un vehículo y este nos impactara,
debido a que no teníamos luces ni ningún tipo de destello para avisar que íbamos sobre carretera. Pero el camino estaba solo, ni una sola alma pasaba por ahí. Así anduvimos un buen rato, hasta que a mi esposo se le ocurre buscar en Google Maps y se da cuenta de que había una gasolinera cerca de donde estábamos, así que sin pensarlo dos veces avanzamos hacia ella, con el riesgo de que nos fuéramos a estampar o algo así como dije anteriormente. Les estoy hablando que eran las 2 o 3 de la madrugada, por lo tanto había una oscuridad absoluta. Llegamos a la gasolinera, la cual se encontraba en el pozo, y él ya estaba en lo último de la reparación de las luces cuando le dije: date prisa, esta situación se está poniendo muy rara, tengo miedo. Me dijo que me tranquilizara y empezó a distraer mi mente para que me relajara un poco. Me mandaba por herramienta, la cual estaba dentro del carro, y me pedía un par de cosas y se las llevaba al frente del carro. Cuando él me estaba explicando cómo iba a colocar los faros que le había puesto al carro, yo tenía agachada la cabeza mientras observaba, pero como si de la nada me hablaran o sintiera una presencia o alguien que me veía. Levanté mi cabeza, volteé a ver al interior del bocho y ahí estaba sentado. Estoy segura que era un hombre. Se veía una sombra oscura con silueta de hombre en el asiento de atrás, justo en la parte media de viéndonos todo sereno y calmado. No tenía rostro, pero sin duda yo pude notar su presencia, la cual no me dio miedo, ya que pensé que tal vez me lo había imaginado o alucinado por el nerviosismo de las motos que iban yendo y viniendo. Agaché la cabeza solo un poco intrigada y le pregunté a mi esposo si ya había acabado. Al regresar la mirada al carro ya no volvió a ver a ese ser. Mi esposo se incorpora y me dice: listo, ya vámonos. Subimos al carro, mi esposo le grita al empleado de la gasolinera que tenga una buena noche y seguimos nuestro camino. Al retomar nuestra ruta y calmar un poco la desesperación de estar en penumbra en medio del camino, ya con las luces reparadas, mi esposo y yo comenzamos a charlar y le digo: oye, hace rato que estábamos en la gasolinera y estabas arreglando las luces, vi a alguien arriba del carro. Era la sombra de un hombre, pero no me dio miedo, solo me quedé extrañada. Él cambió un poco el semblante y con una voz seria me responde: yo igual vi a alguien arriba del carro, era un hombre. Los dos nos quedamos viendo y pensando: lo sabíamos, no estamos locos, los dos lo habíamos visto, no era una alucinación. Pasaron unos minutos más y ya nos empezaba a pesar el cansancio de la carretera y la desvelada de la madrugada, al igual que el carro ya no quería avanzar, y si lo hacía con dificultad, como si algo o alguien nos estuviera deteniendo. Más adelante encontramos un pueblito y mi esposo decidió orillarse para descansar el motor del carro y nosotros dormir un par de horas, al menos para seguir nuestro rumbo. Sin pensarlo, los dos nos acomodamos cada quien en su respectivo asiento y nos dispusimos a dormir. Yo me perdí profundamente en mi sueño, mientras que mi esposo tuvo una tipo revelación, ya que en su sueño se acercó una persona y le habló al oído y le dijo: tu carro está fallando, tienes que hacerle esto y esto y esto. Un poco desconcertado despierta y me dice: sí, tienes razón, debo arreglar la falla. Se bajó del carro, movió unas cosas del motor, las cuales aún somnolienta no presté atención, y me dice: listo, ya quedó, vámonos. Tomamos de nuevo nuestra ruta y el carro avanzó como si nada. Mi esposo me contó que en su sueño se quedó con la idea de que no era un sueño, ya que le ayudó a evitar tal vez una tragedia, quién sabe. Después de eso, el carro se sintió normal avanzando sin dificultad y seguimos nuestro camino hasta llegar a Bacalar sin ningún contratiempo y todo perfecto. Aún no sabemos qué fue lo que ocurrió o por qué nos ayudó esta misteriosa figura, la cual tomó su lugar en aquella gasolinera ubicada en la nada, pero nos permitió poder contarles esta historia. Me gusta pensar que fue una especie de ángel guardián del camino, que advierte a los viajeros sobre posibles fallas o accidentes para evitar más tragedias. Mi nombre es Miguel. Hace un par de años hice un viaje familiar de noche. Íbamos rumbo a Acapulco. Hay un tramo donde hay pura vegetación, es decir, no hay nada más que montes. A mi papá le dio por detenernos en una gasolinera, ya que quería pasar al baño. La zona era tétrica, ya que es de las gasolineras que están en medio de la nada, y alrededor era puro monte y obscuridad. Esa noche el cielo estaba despejado, había luna llena, y junto a la luz de las estrellas, la realidad es que estaba bastante bien iluminado. Se podía ver el horizonte. El caso es que me quedé como hipnotizado, viendo hacia la nada, apreciando la naturaleza, por así decirlo, cuando de pronto logré observar a lo lejos, en medio de la montaña, a una mujer sentada. Yo la verdad es que no la veía muy bien, pero más o menos lograba darle esa forma. El caso es que me le quedé viendo. Ella estaba viendo hacia otro lado, y cuando se dio cuenta de que la estaba observando, se dio media vuelta y hubo un pequeño destello rojo, para después ver como una especie de bola de fuego se fue tras las montañas y desapareció en el horizonte. Le dije a mis papás lo que acababa de ver y pensaron que por el cansancio del viaje lo estaba soñando o imaginando.
En ese entonces tenía tan solo 13 años, pero el recuerdo lo tengo muy presente en mi cabeza hasta hoy en día. Las carreteras suelen guardar historias realmente escalofriantes, ya sea porque están en medio de la nada, lo cual aumenta el avistamiento de brujas o criaturas, así como actividad paranormal por accidentes que suelen suceder. Si llegas hasta acá, comenta la palabra carretera para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, deja tu like y suscríbete y activa la campanita para que estés al tanto de cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.